A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Nosotros aquí al lado subimos tal vez hasta aquí. Y unos anormales solamente hasta así, y los animales leves. Aquí tal vez no se nota ese fenómeno tanto, pero hay algunas cosas que impiden que se sube ese cono cósmico hasta una altura suficientemente alta. Cuando muy pesado la atmósfera, entonces ese cono circuito tiene dificultad subir. Los moscas, cuando está muy pesado la atmósfera siempre pica en mi padre, no sé, aquí tal vez que no, pero pica duro. ¿Por qué? Porque la mosca no tiene suficiente fuerza en su remolino cósmico y sube ahí, y cuando llega a esa lámina de la atmósfera no puede penetrar y busca una forma de penetrarle. Entonces, al picar la persona, de picar un humano, se une con el humano, se une con la energía y sube, lo mismo como un biciclista que se va al Río Negro y coge un bus aquí y puede subir mucho más rápido, mucho más lejos, agarrando un bus que con sus propias patas moviendo la bicicleta. Porque hay veces que le pegan en los buses. Y le cuento un sentido para nosotros. Yo creo que todos somos biciclistas y Regina es el camión. Porque ella nos lleva a una altura cósmica que nosotros solitos no alcanzamos. Y la gente que viene a un juego de fútbol se va allí, ¿por qué? Porque eso pendejada de pelota que pasaron, aparentemente está en un entusiasmo por la pelota, pero en estos momentos todo el mundo colectivamente logra subir a una altura y siente un éxtasis. Porque cuando una persona llega a una determinada altura, que es mucho más alto que normalmente alcanza, siente un éxtasis. Eso es el éxtasis que sentimos con Regina. Porque cuando ella está aquí haciendo un curso, haciendo eso, es cierto que algunos sienten un poquito oprimido, deprimido, pero normalmente de reacción es un éxtasis. Cuando Regina entra, la gente viene, como ese señor hoy dice, del papá de Ramón Hoyo. Sí. Dice esto, ¿cómo dijo? Una palabra grosera, pero de pronto llegaron aquí, ¿no? Aún aparentemente siente resentimiento, pero de pronto viene, porque él también quiere subir. Y no el espíritu le guía a él. Ha venido varias veces. Sí, entonces puede explicar todo eso de una forma aparentemente gracidad y todo, pero no es cierto. Cada persona cuando Regina magnetiza, los niños empiezan a chillar, porque con el llanto se une más con Regina. Un niño anoche o anteanoche estuvo silbando ahí, porque también en su forma quiso silbar. Y porque el gallo sube en la mañana, porque el mismo grito se une con todo y logra subir y siente un éxtasis, porque su cono cósmico lograron subir más. Entonces nosotros somos uniendo con Regina o buscando juegos del dramático como fútbol, donde el mismo grito de un grupo colectivo que sube muy alto, pero a la vez, si no está bien programado,
sin un guía, como ahí en Bogotá, después fue un grupo ahí que empezó a gritar en el estadio, le rompieron y causaron mucho problema, ¿no? Como la violencia cuando quemaron Bogotá con la matanza de Jorge Enrique Gaitán, pues, porque hubo eso, cuando se sube bastante alto, casi tiene que tener una guía. Y esa guía debe saber qué está haciendo. Yo me acuerdo, y creo que tú acuerdas, cuando tuvimos el hotel en Utibarra, y llegaron Julio César Rubial, el boliviano, que se fue al estadio. Yo me acuerdo de un muchacho que tuvo unas tuberías aquí, tuvo un tumor en su cerebro, tuvo casi por morir, un muchacho moribundo, y Regina le compuso él completamente. Y llegaron Jorge, Julio César Rubial, en el estadio, se fueron para allá, y 2 días después el muchacho se murió. Porque él sí sabía cómo llevar, pero controlar esa energía es otra cosa. Y le cuento que Regina hace aquí, y los cursos de relajación mental parecen muy simples, pero le cuento es muy difícil. Le cuento por qué. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de Subud? Una religión Subud que existe aquí también en Medellín, donde hace la tijana. Ellos vienen aquí, se entran y se relajan y hace que le da la gana. Pero siempre hombres en un grupo. Y yo una vez fui aquí en Medellín y de pronto otro torreando, otro cantando y haciendo payasadas increíbles. Y le cuento. Dicen unas cosas usan el hipnotismo entonces. No, es una cosa donde se siente liberado de todo criticismo. Se siente que le hace que le da la gana, no siente como freno. Sí, se libera. Y en estos momentos que se relaja a las personas, yo vi eso desde el principio, creo que tú acuerdas, Berta siempre, la Berta, la bajita, tuvimos problemas con la gente desde el principio en los cursos de relación mental. ¿Hay alguien que aquí le tomaron los cursos principales? Sí. Yo me acuerdo de una Margarita en Bogotá, siempre. Y eso es una cosa que se produce bastante fácilmente cuando tiene un grupo grande relajando. Y que Regina hace ahí, aún es solamente parado ahí y dice relajarte. Hay un trabajo muy duro por controlar ese grupo que no se mete en las payasadas. Porque es muy fácil, casi imposible evitar que la gente se vuelva payasada. Cita, por ejemplo, digamos, cuando la madre, en el momento que ella está meditando, uno está muy relajado y empieza uno a hacer esta huida, sube Regina, y uno siente como un vacío por dentro. Eso es la unión con ella, ¿no es cierto? Sí, ella está subiendo altísimo en estos momentos. Bueno, ¿usted comprende más o menos esto cono cósmico? Eso es una cosa que creo que ninguna otra persona enseña esto. Yo he podido escribir volúmenes de libros sobre este cono cósmico y ojalá en el futuro discutimos eso un poquito más. Pero, si me permites, quiero compartir con ustedes un concepto de realidad. Nosotros hoy día somos en nuestro determinado lugar en nuestra evolución, ¿cierto? Pero para mí es injusto que no sabemos un poquito más, porque somos casi como en un bus que está pasando por Chicago. No sabemos que salimos de Medellín y no sabemos que nuestro destino es Turbo. Solamente sabemos que somos en un bus que está pasando por Chicago. Entonces se puede gozar, pero yo creo que se siente casi defraudado porque no sabemos dónde empezamos y dónde vamos. Regina en su forma está pregando explicar esto a nosotros, ¿no? Pero todavía creo que
falta de esta ruta que está hablando de las 23 vidas. Déjame, si me permites, profundizar mi concepto de esto. Regina dice, tenemos 30 trillones de células cada persona. La ciencia dice 100 trillones. Yo supongo si alguien pudiera contarle que se gasta miles de años contándole, que tal vez Regina tiene más razón que la ciencia, pero 30 trillones o 100 trillones, yo supongo que la diferencia podría ser dentro de un niño y un adulto. Entonces cada célula es vida. Es muy importante que nosotros reconocimos esto, ¿verdad? Por entrar en trance de realidad. Porque nosotros, cada uno de nosotros, tal vez un poquito más que ella, más células, pero cada célula es vida. Cada célula es vida. ¿Y cuánto yo venía aquí después? ¿Cuánto tiempo tuve yo ausente? Como 2 meses. 2 meses. Ahora tú estás mirando, pero menos, tal vez menos que la mitad de mi cuerpo. Dice que tuviste antes, existe hoy día. Si se encuentra con alguien que fue ausente de 2 años, tú estás viendo esta persona, pero no está viendo lo mismo vidas que él ha compuesto. Eso cada día está perdiendo millones, miles de millones de células y está creando miles de millones más. Entonces, eso es el fenómeno que creo que pensamos un poquito de esto. 130 trillones de células, 30 trillones de vidas soy yo. Y estos 30 trillones trabajando juntos está formando el ser con el cual usted está hablando ahora. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Ok. Yo puedo ver esto que es tan alto, tan ancho, tan profundo. 3 dimensiones. Yo percibo a través de mis sentidos 3 dimensiones. Pero yo soy compuesto de 30 trillones de células que no son percibiendo cada célula con 7 sentidos y anchura, largo, profundo. Según yo entiendo, la célula está percibiendo solamente en una dimensión. Nosotros vivimos y percibimos en 3 dimensiones. Somos 30 trillones y yo no sé cuántos ceros, yo creo que eso sale hasta allá a la esquina. Si voy a poner todas las cifras por 30 trillones. Y cada uno de ellos es una cosa más o menos así, con un núcleo. Está percibiendo la existencia, la realidad en una dimensión. Eso fue una cosa que yo discutí muy en el fondo con Regina. Y tengo una sobresimplificación de realidad. Primera vez que se discute eso, y creo que Regina no puede discutir eso en un curso de la YAP, porque ellas casi tienen que hacer lo mismo con los curas, que tienen que hablar en una forma que todo el mundo comprende, no solamente los más sabios, ¿no? Para mí, realidad es un juego. Y Johanna conoce eso perfecto. Ella graba, yo ensayo eso con ella, ¿no? Eso es realidad. El juego tiene una yema. La yema Está envuelta de claro con la clara. yema es nuestro universo.
Nuestro universo consiste de 5 dimensiones. Tú y yo percibimos 3 dimensiones. Nuestras células perciben 1 dimensión. Los 30 trillones de células juntos perciben 3 dimensiones y de compuesto de todo que existe en el universo, todo unido, cada uno de nosotros unido con esto, logra percibir 2 más o 5 dimensiones por formar la yema del huevo. Regina no se limita a las 3 dimensiones. Cuando ella está viendo a alguien ahí, viene alguien buscando, te quiere matar porque acostaste con la esposa de él, algo así, ella no está viendo eso a través de 3 dimensiones, ella está entrando del cuarto o más. Porque nosotros no percibimos somos percibiendo solamente 3/5 partes que se puede percibir en nuestro universo. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, todo se dice. Entonces ahí somos rodillados de las otras 2 dimensiones que nosotros hasta este momento no pudimos percibir. Pero Regina sí. Ahora, yo estoy suponiendo dentro de estas 2 dimensiones, yo tengo problemas con Regina que no puedo yo sentarme y discutir eso en una forma que yo soy completamente satisfecho. Pero si yo creo que la 4ª dimensión es permanencia. Yo, por revelar una película, pongo la película bajo una ampliadora, se pone aquí y sale la fotografía bonita. Pero esa fotografía dura muy poco tiempo si no pongo en un fijador. Si uno baño la fotografía en un fijador, en 2 semanas tengo un papel blanco, no tengo la fotografía. Y ahí es donde yo tengo mi inquietud, que la permanencia que la 4ª dimensión es un fijador. Porque nosotros todos tuvimos experiencias, o vamos a tener experiencias del espanto, donde se ve una persona y llegamos, la persona no existe, o fantasmas, y si no tuvimos experiencia no pudimos rechazar que algunos sí tuvo una experiencia con una persona palpable y todo, y después caímos en cuenta que fue nada más que una fantasma. Los fantasmas sí existen, pero no son permanentes, son transitorios, dura por un momento, como Pata Grande, el hombre abominable de los nieves, existe, los dragones, los ovnis y todo, pero son cosas que no duran, no tienen una constancia de existencia. Puede por llegar a ser un objeto, una persona con la cual hablamos hoy, puede volver a hablar contigo mañana, y puedo hablar contigo en un año. Tiene que pasar su materia a través del fijador de 4ª dimensión. Pero puede existir una persona igualito como tú, que se puede mañana desaparecer, ser una fantasma, porque tiene solamente las 3 dimensiones sin el fijador. Por ser permanente, tuvo que ser un producto de un embarazo de su madre. Pero en un momento se puede producir un espanto, un fantasma, igualito como su persona,
que no se materializó a través de un embarazo, porque únicamente a través del embarazo tiene la permanencia, ¿no? Pero entonces se puede producir un fantasma, pero mañana no se encuentra, tal vez en 5 minutos no se encuentra, o como el pata grande, y eso dura como 2 semanas, casi el límite, y de ahí viene un auto, se choca contra él, ahí sangra, ahí se dañaron el guardafango y todo esto, y 2 semanas no se encuentra en ninguna parte. Son cosas intrigantes dentro de las cosas que la misma prensa no quiere tocar, esa clase de noticias, esos fantasmas, porque no se explica. Creo que estamos metiendo, tal vez adelantando mucho, Sí. más, demasiado rápido en esto. Pero ¿qué quiero decir? Voy a decir muy breve cómo yo interpretaron en realidad. Vivimos en realidad es un juego. Y el juego tiene 11 dimensiones. La totalidad de realidad son 11 dimensiones. 5 que conocimos en nuestro universo. ¿Qué quiere decir en nuestro universo? Tú te salves ahí y mira ahí, tal vez es el sistema solar. Tal vez en terminología me toca pedir que Regina hace otro trance a determinar si universo quiere decir de nuestro sistema solar o todo esto, vía lactal y todo esto que está allá. Pero en nuestro universo son 5 dimensiones, 3 que nosotros somos capaces de percibir. Rodeando nuestro universo es una membrana que tiene creo que tiene una dimensión más, que son 6. Después viene la yema del huevo, que son 2 más. La clara. Sí, la clara de huevo, el blanco de huevo. Son 8. De la otra membrana. Una membrana como una telita que amarra la clara. Son 9. Que tiene una dimensión. La unión de las membranas tiene una dimensión. Y el casco, las cáscaras, La casca. tiene 2 dimensiones más. Ni Regina es capaz de percibir los 11 dimensiones. Y nadie puede, pero si quiere conocer del máximo expresión, mire de mínimo expresión. Porque mínimo expresión es un prototipo de máximo expresión. Es un gran secreto que no tiene que ir y ver el mundo entero, solo mire aquí, allá y puedes comprender el mundo entero. Lo mismo, de máxima expresión se mire de mínima expresión. El huevo es muy parecido a la célula nuestra. La vida, la expresión mínimo de la vida actual es una célula, y la célula es muy parecida de un huevo. Eso ahí se puede. Yo no quiero llevar a esta tesis eso demasiado rápido, pero más o menos quiero hacer un outline, ¿cómo se llama? Con un análisis, cómo enfrentar la realidad. Pero la realidad es mucho más que nosotros percibimos. Entonces, Regina, eso no es, la realidad no es una cosa que se aprende a través de palabras, ni se puede ni siquiera compartir, porque realidad es una cosa completamente individual. La realidad de la esperanza es muy distinto de la realidad de Regina, ¿cierto? Es que hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Sí. Entonces, yo creo que aquí tocamos un tema
Muy interesante. bastante abstracto, que creo que no se puede tratar temas abstractos sin lijar ellos siempre con algo más entendible. Y para mí el asunto más entendible de todo es la misma naturaleza. Usted sabe que cuando una persona se muere, se pierde 2,5 onzas del peso. Científicamente se sabe, el último respira y Tráquetas se murió, perdió, si le ponen una balanza, perdió 2,5 onzas. Eso es una cosa tan enigmática que los científicos ni siquiera quieren tratar eso más porque dicen, no, el espíritu pesa 2 onzas. No es así. La cosa es bastante, hay de clave de todo. Es que te la pregunto una cosa. Entonces quiere decir que cuando uno se muere, el espíritu pesa bastante, porque entonces, ¿cómo queda pesando? El espíritu Pierde 2 ¿Me permites explicar mi entendimiento de esto a través de años y años y dialogando con Regina? El espíritu que nosotros tenemos, unido con toda la fuerza que existe, porque no es un espíritu flotante que no está unido con nada, está unido con todo. Entonces tiene acceso a una inteligencia, sabiduría infinito. El espíritu, cuando tú te mueres, saca 2,5 onzas por formar su próximo cuerpo. Esa materia se queda flotando en limbo. Esa materia queda zumbando allá para allá, como esos bichos que siempre más tienen juntos y después juntos y uno se va para allá. No sé cómo se llaman esos bichos. No son abejas, son pequeñitos así, que a veces se meten los ojos, pero quiere ser materia pero no puede. Y quiere unirse con otra materia, no puede. Porque no puede, porque tiene obligación por formar el próximo feto. Aquí se muere el viejito. Y suelta 2,5 onzas. Su espíritu, su proceso, sigue girando por 48 horas. Después sigue girando el mundo. Y si logra recolectar su energía, sube al cosmos. Ellos que no logran se quedan espantando a la gente, ¿no? Pero si logra subir al cosmos, quedan ahí como una araña reparando su telaraña que los moscas han dañado, zancudos y hombre abriendo la puerta, la empleada con su escoba le dañaron su telaraña, muy dañado. Y lo mismo después una vida de pecados y problemas y hijos y esposo borracho, se daña mucho la telaraña, entonces en el cosmos. Entonces el espíritu tiene una obra muy grande por arreglar su telar y programar por el futuro las recompensas que va a recibir, los castigos también. Y cuando tiene todo listo, arreglado, entonces puede bajar como una araña bajando del techo hasta el suelo por buscar su próxima vida, ¿no? Entonces, según yo entiendo, me toca discutir eso más con Regina.